traición desde dentro del gobierno de Abinader. El presidente se confiesa y admite que se siente traicionado, que hay traición interna y que la corrupción en su gobierno desde dentro le ha explotado y lo ha hecho sentir no solamente traicionado, sino también decepcionado. Ahora, estas declaraciones, este mea culpa, esta confesión presidencial con el tema de la corrupción, que nos hace a nosotros remontarnos a lo que dijo Balaguer en su momento, que la corrupción se detiene en la puerta de su despacho. Porque esta confesión del presidente deja abierta la duda a cuestiones fundamentales. Primero, si el presidente, cuando entró al gobierno, por un lado, no sabía a quiénes estaban nombrando, no sabía. Porque si están explotando tantos casos de corrupción que lo han decepcionado y se ha sentido traicionado, es porque él no sabía muy bien con quién iba a gobernar. No conocía a fondo a esas personas. Segundo, la responsabilidad política, usted sepa o no sepa, le cae encima, porque usted debió saber con quién iba a gobernar. Usted debió saber para qué daba cada quien, para luego colocarlo en una posición tan importante, ¿no? Como es el gabinete de un gobierno de un país. Pero el tercer ámbito que podemos ver, y es el que me voy a centrar más en detallar, es en la realidad versus el sentimiento, la percepción. Una cosa es lo que usted perciba, una cosa es lo que usted exprese, lo que usted diga, lo que usted sienta, y otra cosa es lo que usted haga. Mi abuela me decía muchas veces que uno no es lo que dice, sino que uno es lo que hace. Que lo que tú digas no contraste con lo que tú hagas. Entonces vamos a poner la reflexión del presidente, que es bien breve y bien puntual, para que tengamos el contexto siempre, como trato de hacer mi contenido, de la fuente directa a quien me refiero. Escuchemos al presidente de la República. ¿Se ha sentido traicionado por gente cercana, presidente? Me he sentido decepcionado y traicionado por gente cercana. Dejé solo ese fragmento. El presidente se ha sentido traicionado y decepcionado de gente cercana. Y yo insisto, dándole el beneficio de duda al presidente siempre, porque el presidente de la República es una persona electa mayoritariamente en un país en democracia para que le gobierne, porque el pueblo deposita la confianza en ese presidente de turno. Y miren si fue merecedor de la confianza del pueblo, que el pueblo le reeligió otra vez para que siguiera conduciendo los destinos. Pero parece ser que las reelecciones, los segundos mandatos de todos los presidentes, donde vienen las diabluras. El segundo periodo de Leonel fue el más cuestionable. Recuerden ustedes que Danilo recibió el gobierno y dijo que le recibió un maletín lleno de deudas. Fue el segundo gobierno de Danilo, fue el más cuestionable. Danilo fue reelecto con una votación histórica, pero en el segundo periodo fue que se desataron todos los demonios. Y finalmente tenemos el actual gobierno del presidente Luis Abinader, que su primer periodo estuvo plagado de dificultades, que la pandemia, etcétera, pero en este segundo gobierno, entonces ahora son cosas fuertes. Entonces vámonos de los sentimientos de las palabras al tercer factor, que identifique los hechos. Yo quiero creerle al presidente de la República. Quiero creerle de que él se siente decepcionado y traicionado porque él no esperaba esa traición, de esa corrupción en su gobierno de gente tan cercana a él. Y aquí viene el gran pero. Pero cuando pasan situaciones como la que abordé en el video anterior, el tema de Puerto Plata y el teleférico con David Collado y José Ignacio Paliza, que durante un año cerraron el teleférico, durante un año manipularon la información y prácticamente le mintieron no solamente al presidente, sino a todo el país con eso. Y el presidente tuvo que eliminar el fideicomiso y empezar desde cero, como ya dije en detalle en el video anterior. Cuando me entero de noticias como esta, le voy a presentar inmediatamente. Miren acá.
yo dudo y leo la noticia. El presidente Abinader pensiona con 90,000 pesos a exdirectora del acueducto, del acuario, ¿no? La misma que fue removida en 2024 tras denuncias de nepotismo y manejo cuestionado de recursos. La destituye del acueducto, del acuario, perdón, porque habían denuncias y evidentemente se la destituyó porque encontraron indicios no solamente de nepotismo, sino también de manejo cuestionable, ¿no?, de los recursos. ¿Saben qué son irregularidades? Corrupción. Y el otro, que también vieron ustedes en principio ahí, Emilio Galván, del FEDA, sigue ahí. Sigue ahí. Y eso hace recordar entonces a Rafael Félix, el ex ministro de la Juventud y el ex rector del ITLA, que al igual que la ex directora del acueducto, fueron removidos en temas cuestionables durante su gestión. Entonces tenemos por un lado que el presidente nos llama, nos dice que se siente traicionado, burlado, ¿no? Decepcionado. Y por otro tenemos entonces que esas personas que las remueve de su gobierno por temas cuestionados, entonces de alguna manera lo que salen es protegidos o de alguna manera recompensados en sus actuaciones. Y si sigo buscando, Fulcar, el otrora ministro de Educación, el profesor Fulcar, fue removido de Educación en temas cuestionados, pero el presidente lo mandó para su casa. Ministro sin cartera, protegido también. Entonces, si Rafael Félix fue mandado para su casa y Emilio sigue ahí, y a ninguno se le abrió un proceso de investigación a través del Ministerio Público, ni tampoco a la exdirectora del Acuario, para ver su implicación, su responsabilidad civil o hasta penal en sus actuaciones, yo me pregunto, presidente, lo que se dice con lo que se hace, como que no está muy pegado, ¿no? Y eso me acuerda a mí una película muy famosa, muy conocida, que fue dirigida por Scott Cooper, el director, si mal no recuerdo, que la protagonizó Johnny Depp. Se llama Black Mass, como masa negra, de un mafioso. Ese mafioso le daba una lección, una moraleja a su hijo que le estaba contando a su papá que lo habían puesto de castigo en la escuela porque él había golpeado a un amiguito. Y el papá le dijo, no, mi hijo, a ti no te castigaron porque golpeaste a tu amiguito. A ti te castigaron porque lo golpeaste delante de todos y te vieron. Si no te hubiesen visto, no pasó. ¿Ustedes me entienden? O sea, la moraleja que está dando ahí ese padre es que lo relevante, la importancia, no lo que usted haga, sino lo que usted aparenta. Si usted lo hace bien, aunque sea lo mal hecho, usted no va a tener repercusiones. Y si yo extrapolo eso a la actuación política, pareciera que el gran problema es que te descubran haciéndolo mal. Y que se escape de las manos del manejo del gobierno. Tanto así que el escándalo sea inmanejable y tengan que llevarlo al Ministerio Público. Porque si llega al Ministerio Público, pese a que no quiere el gobierno que llegue al Ministerio Público, eso daña la imagen. Lo mejor es que sea subsanable, como diría doña Milagros Ortiz Bosch. Lo mejor es que sea manejable. Rafael Félix desafinó cuando mandó un comunicado de que a la DGI, a doña Milagros, para que actúe, y lo rompieron. Emilio Galván se manejó, callado, tras batidores, haciendo su política, y hasta que eso se cayera y sigue ahí en el FEDA tranquilo. Eso no es problema. La de la cual tuvieron que quitarla porque es un escándalo mediático, ya no habló más nunca, se manejó, ahí está pensionada. Lo del SENASA, bueno, se escapó de las manos. Recordarán ustedes que en principio se dijo que no había problema, que solo inyectarle par de miles de millones de pesos más y ya. Pero como se fue de las manos y salieron las pruebas, salieron los contratos, entonces ya tuvieron que darle para allá al caso de SENASA, que ya está tranquilo el caso de SENASA, ya está manejado también. Entonces no he vuelto a oír eso por parte, ninguna noticia, novedad, eso está nieve, eso está frío, ahí no hay problema, y eso se manejó y eso pasó. Ahora vamos a comprar 100 camiones de basura
para 155 municipios. Tú sabes que no se le van a entregar a todos, se le van a entregar a los, usted sabe a quiénes, a los del gobierno, a los del partido de gobierno. Porque eso va a llegar en el 27, en plena pre-campaña. Entonces, presidente, repito, de haber accionado por lo menos con destitución en el caso de Puerto Plata, de destitución por lo menos con Emilio, yo le viera la intención a ustedes de quitarse de encima aquellos que están desafinando, aunque no los procese para que no dañen la imagen de su gobierno. Pero del dicho al hecho, presidente, hay mucho trecho. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.